la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Soraya Yanine, hoy por Idania Chirinos, y es un placer acompañarlos a esta hora. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó un proyecto de ley que busca negar visas y congelar activos en Estados Unidos de funcionarios venezolanos responsables de violar derechos humanos y que hayan censurado a personas o medios de comunicación que informan sobre las protestas que iniciaron el pasado 12 de febrero. Nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, se encuentra en el Senado de los Estados Unidos con toda la información. Diana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, un mayoritario apoyo se vio en el Comité de Relaciones Exteriores, tanto del lado demócrata como republicano, a este proyecto de ley que pretende establecer sanciones a los miembros del gobierno de Venezuela que han cometido violaciones a los derechos humanos en este país. Este proyecto de ley establece tanto sanciones económicas como congelar cuentas y bienes de Estados Unidos, al igual que suspensión de visas. Ahora se espera que el proyecto de ley pase a discusión en el Pleno del Senado. También hay que recordar que el pasado 9 de mayo fue aprobado un proyecto similar ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, que también tendrá que pasar al Pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Se espera que si llegan a pasar en el Pleno de las dos cámaras del Congreso, estas sanciones hacia el gobierno de Venezuela pasen a sanción presidencial. El presidente Barack Obama tendrá la última palabra. Pero veamos en palabras del presidente de este comité del Senado, el senador Bob Menéndez, y también del senador Marco Rubio. La enmienda es una enmienda para sancionar a individuos privados que están corruptamente robándole el dinero del pueblo venezolano, y ese tema lo vamos a tocar en un segundo pedazo de legislación que se está considerando en las próximas semanas. El primer paso es sancionar a individuos dentro del gobierno de Venezuela, y eso es lo que podemos hacer en el día de hoy. La ley que yo auspicié con el senador Rubio creo que manda un mensaje bien claro de que violadores de derechos humanos en Venezuela, por cualquier grupo, el gobierno, el ejército, las fuerzas de seguridad, los grupos que son supuestamente civil pero son respaldados por el gobierno, van a tener una consecuencia si continúan a violar los derechos humanos de esos ciudadanos venezolanos que simplemente están pacíficamente protestando por su bienestar de su país y de sus familias, y que esos que han creado ya violaciones de derechos humanos también va a estar sujeto a sanciones. Y pensamos que el mensaje que mandamos es bien claro de que no vamos a aceptar las violaciones de derechos humanos contra ciudadanos que simplemente están abogando por sus intereses. Bien, tanto miembros del Partido Demócrata como republicano al interior del Congreso son optimistas en que este proyecto de ley de sanciones hacia el gobierno de Venezuela avance en el Pleno de las dos cámaras para que de esta forma el gobierno de los Estados Unidos tome sanciones pertinentes y puntuales en contra de la administración del presidente Nicolás Maduro. Pero también les comento que precisamente hoy en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, la representante Liana Ross Lehtinen por el estado de Florida le pidió a la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, que tome medidas pertinentes. Al respecto, Jacobson le dijo a la congresista y también a quienes estaban presentes que el gobierno de los Estados Unidos confía en una solución dialogada, pero tampoco van a esperar a que esto sea una conversación prolongada. Veamos lo que dijo. Yo también noté durante esta semana los comentarios que el diálogo, ¿cómo fue el comentario? El diálogo no solo puede ser una tertulia, no es solo dialogar por dialogar, tiene que ser diálogo con un punto final de acción, y estas son las acciones que ambas queremos ver. Así que yo estoy de acuerdo con usted, no solo se debe dialogar por dialogar, porque él simplemente está dejando correr el reloj. Otros medios tienen que tomarse para demostrar nuestra desaprobación.
Bien, para finalizar les cuento que este proyecto de ley que fue aprobado es una muestra más de la preocupación que tiene el Congreso de los Estados Unidos por la violación de los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Esa es toda la información que por el momento se genera desde el Senado en Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Una feliz tarde. Feliz tarde para Diana Castañeda. Y para hablar sobre este tema quiero saludar a Leopoldo Martínez. Él es Managing Director del LMN Consulting. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Martínez. Quiero preguntarle qué implicaciones tiene esta votación de hoy en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Soraya, y a toda la audiencia de NTN 24 que nos escucha en América Latina y posiblemente en Venezuela también. Esta es una expresión de algo que ya se ha convertido en una tendencia internacional muy refrescante y muy importante, y es que la lucha por la defensa de los derechos humanos, Zoraida, no tiene fronteras. Los temas de violaciones a los derechos humanos, los temas de corrupción, los temas de narcotráfico van encontrando siempre la posibilidad de ser sancionados, de ser perseguidos, de ser de alguna manera cuestionados, no solamente en el plano internacional, sino en el plano interno, en la legislación interna de distintos países del mundo que tienen ese compromiso además expresado en convenios internacionales para la defensa de los derechos humanos. Esta iniciativa de los senadores Rubio y Menéndez está enfocada precisamente en el tema de la defensa de los derechos humanos y las sanciones que dentro del marco interno de la legislación americana se pueden adoptar para, de alguna manera, reprimir, cuestionar, mandar un mensaje claro a todas aquellas personas que han estado incursas en violaciones de derechos humanos, de que esa no es una conducta tolerable en el mundo de hoy. Sí, señor Martínez. Sin embargo, al interior del gobierno venezolano, pues las reacciones han sido diversas. Inclusive el canciller Elías Jagua había dicho que van a denunciar ante la ONU y ante otros organismos internacionales la injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esta defensa de los derechos humanos y este pronunciamiento del Comité de Relaciones Exteriores del Senado ¿tendrá algún tipo de impacto al interior de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, donde continúa la represión y las detenciones arbitrarias? Bueno, el proceso legislativo que está avanzando aquí en el Senado no puede caracterizarse como una injerencia en los asuntos internos de Venezuela, por cuanto las sanciones que esta ley de los senadores Rubio y Menéndez propone son sanciones que tienen efecto dentro del territorio de los Estados Unidos, básicamente la revocatoria de visas a quienes tienen visa para entrar en los Estados Unidos y se encuentran incursos en violaciones de derechos humanos, o el congelamiento de bienes, de activos que esas personas puedan tener en los Estados Unidos. O sea que esta propuesta legislativa no tiene un carácter injerencista. Por otro lado, en las Naciones Unidas hay pendientes muchísimos casos que han sido documentados y llevados al conocimiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Casos de violación a los derechos humanos que han sido documentados muy al detalle por organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en Venezuela y por otras organizaciones internacionales que también trabajan en el tema de la defensa de los derechos humanos. Concretamente, Human Rights Watch, que fue una de las organizaciones que presentó testimonio en el Senado en esta materia, ha hecho un trabajo de documentación muy extenso, muy completo sobre lo que ha sucedido en los últimos 2 o 3 meses en el país en esta represión brutal que ha habido contra las protestas y contra los manifestantes en Venezuela, que se ha traducido en violaciones a los derechos humanos, en tortura y en violaciones al debido proceso a todas las personas que han sido perseguidas por el solo hecho de manifestar. Señor Martínez, esta votación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado es de mayoría demócrata, tenemos entendido, pero al tiempo de esta votación y este proyecto de ley que avanza en el Congreso, también, como lo veíamos de Roberta Jacobson, también apoyan un diálogo que avanza en Venezuela. ¿Pueden ir caminando por la misma ruta estas dos posibilidades, tanto el diálogo como este proyecto de ley que avanza en el Senado? Es que uno de los temas que está planteado en el diálogo
precisamente es el tema del restablecimiento de un orden en Venezuela, de un orden constitucional que respete a los derechos humanos de los venezolanos, al derecho a la protesta. Es precisamente el restablecimiento, la plena vigencia de la Constitución, uno de los planteamientos que se está llevando al diálogo por parte de los sectores de la Alternativa Democrática, de la Mesa de Unidad Democrática. E incluso uno de los temas que ha planteado la Mesa de Unidad Democrática en el seno del diálogo es el tema de la liberación de los detenidos, no solamente de los estudiantes detenidos, sino de Leopoldo López, Enzo Escarano, el alcalde Ceballos de San Cristóbal, es decir, todos aquellos que se han visto privados de su libertad por el ejercicio de su derecho a manifestar, a expresarse en contra de las políticas del gobierno, ha sido parte de lo que se ha planteado en el diálogo. Y también el tema de la Comisión de la Verdad, el tema del restablecimiento de la autonomía del Poder Judicial. Recuerden que hay en este periodo legislativo la necesidad de nombrar 10 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que deben obedecer al criterio de imparcialidad, al criterio de autonomía, al criterio de independencia, al criterio de conocimiento de la ley venezolana, que es la única razón por la cual una persona debe ser elevada a la posición de magistrado, el conocimiento de la ley, el apego a la autonomía, el apego a la justicia. Ese nombramiento de esos 10 magistrados requiere de un acuerdo de las 2/3 partes de los diputados que hacen vida en la Asamblea Nacional venezolana. Y ese acuerdo de las 2/3 partes es precisamente uno de los temas del diálogo, que apunta hacia el restablecimiento de la autonomía y la independencia del Poder Judicial como garantía fundamental del respeto a la legalidad, a la Constitución y a los derechos humanos en Venezuela. O sea que no hay, en el marco del diálogo, no hay nada en contradicción con esta lucha por restablecer la vigencia del orden constitucional en Venezuela y el respeto a los derechos humanos. Todo lo contrario, el diálogo busca precisamente que se reconozcan los derechos humanos de todos los venezolanos y se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos. Quiero agradecer a Leopoldo Martínez, Managing Director of LMN Consulting. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias. Muy amable. También quiero saludar a José Hernández, él es secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de Unidad Democrática en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Bienvenido a la tarde, señor Hernández. Dígame, ¿qué le puedo servir? ¿Qué esperan ustedes de estas sanciones contra funcionarios del gobierno Maduro que violen los derechos humanos tras esta votación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado? No, esperar, la verdad, no depende de nosotros, porque esto es una ley americana, una ley de los Estados Unidos, y como una ley de los Estados Unidos debe funcionar dentro del territorio americano, y es una ley que no tiene que ver con sanciones al país, es sanciones a personas que están incumpliendo con los derechos humanos y que están incumpliendo con el Estado de Derecho en Venezuela. Es decir, eso es muy importante y debo recalcarlo. No se trata de sanciones a Venezuela, son sanciones a individuos que están cometiendo crímenes contra los derechos humanos en Venezuela y que pueden recibir algún tipo de sanción de los Estados Unidos, como la revocatoria de la visa, como la congelación de bienes o de cuentas bancarias dentro de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué creen ustedes que no tendrá ningún efecto en lo que está sucediendo en este momento en Venezuela contra estos violadores de derechos humanos? No, eso quiere decir que son sanciones no contra el país, sino contra las personas individuales. Eso puede tener efecto, eso yo no tengo una bolita de cristal para prever que tenga efecto o no, pero es muy desagradable para un funcionario de este tipo, que además por lo general vienen a pasar sus fines de semana aquí y también vienen a hacer sus compras aquí, porque en Venezuela no consiguen las cosas, porque en Venezuela la inflación se está comiendo a todo el mundo y porque además hay escasez y hay inseguridad y muchas veces tienen a su familia refugiada aquí en esta zona. Es muy difícil para esas personas, cuando cometen un crimen de ese tipo, que los Estados Unidos, que es donde se están guareciendo y donde están tratando de preservar a su familia, los expulse. Eso debe ser muy complicado. Yo no lo sé porque no estoy en la situación de ellos, pero a mí no me gustaría estar en la situación de ellos si eso llegase a ocurrir, si la ley terminara de sancionarse, como parece que va a ocurrir posiblemente en las próximas semanas.
Claro que sí, aunque las voces para exigir estas sanciones se han alzado más que todo en los venezolanos que viven en los Estados Unidos. ¿Ustedes aplauden lo que sucedió hoy en esta Comisión de Exteriores del Senado? No es un problema de aplaudir o no. Nosotros estamos aquí como ciudadanos venezolanos y este país nos da refugio y nos ayuda en la lucha que tenemos los venezolanos contra el gobierno que está instalado en Venezuela. Inclusive nos ayudaron para movilizar 8.000 y 6.000 personas en las últimas elecciones. Inclusive nos ha ayudado en muchos sentidos para poder manifestar nuestro pesar y nuestro dolor por lo que ocurre en Venezuela. Quiero agradecer esas sanciones son específicas contra funcionarios que están cometiendo atropellos a los derechos humanos y que están sancionadas por las dos cámaras. Es muy importante porque no se trata solo del gobierno de los Estados Unidos, no es el ejecutivo nada más, es el legislativo y posiblemente en la rama judicial también ocurra este tipo de sanciones si se le pide a los tribunales que lo hagan. Ok, pues quiero agradecer a José Hernández, secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de Unidad Democrática en la ciudad de Miami. Gracias a ti. Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, se encuentra en Madrid en el marco de su gira internacional de medios para ofrecer información de primera mano sobre la situación que atraviesa Venezuela. Tintori también compartió con sus compatriotas a quienes dio detalles sobre el encarcelamiento de su esposo, quien ya lleva detenido más de 3 meses. Desde España, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde de NTN 24. Amigos televidentes, este día aquí en la capital española, Lilian Tintori, esposa del líder venezolano Leopoldo López, conversó con un gran número de sus compatriotas para contarles la actual situación de los derechos humanos en su país y sobre todo la situación de su esposo, quien ya lleva 3 meses detenido sin una audiencia fijada. Nosotros conversamos con ella y le hicimos varias preguntas justamente sobre las razones de su gira internacional. Veamos la siguiente nota. Un encuentro muy emotivo fue el que vivió en Madrid Lilian Tintori, esposa del líder venezolano Leopoldo López, quien llegó a la capital española para realizar una gira internacional de medios y hablar sobre la situación de los derechos humanos en su país. Esto tiene que cambiar en Venezuela. Los derechos humanos se tienen que respetar y eso es lo que estamos buscando. Apoyo internacional de todos los países. Y hay torturas, hay 166 casos de torturas registrados y es que tú te pones a ver lo que está pasando y es un horror. Porque no es que me contaron o me dieron un número o una cifra, no, nos está pasando a todos. Como era de esperarse, el momento también fue aprovechado para contar a sus compatriotas la situación de su esposo, quien ya lleva detenido más de 3 meses sin una audiencia fijada. Sí, yo lo visito, en los días que me dejan visitarlo solamente lo puedo ver yo y sus familiares directos, no ha tenido visitas abiertas, no puede ver cartas cerradas, la violación al derecho del preso, pues han seguido pues violando sus derechos como preso y además que él no tiene que estar ni un día más en la cárcel de Ramo Verde. Leopoldo es inocente. Lilian Tintori también reaccionó al conocer la decisión del presidente Nicolás Maduro de no querer la liberación de los jóvenes detenidos en varias de las protestas y acusados de causar actos violentos en Venezuela. Que vamos a seguir luchando, que estamos del lado correcto de la historia, que vamos a defenderlos hasta el final, que estamos del lado del pueblo y que vamos a luchar para que en Venezuela rescatemos la justicia, la verdad y que además se solucionen nuestros problemas. Hoy en Venezuela tenemos un país fracasado, un gobierno que no ha dado respuestas, que este año ha sido el peor. A lo que va de año tenemos casi 5.000 muertos, 4.680 muertos venezolanos. ¿Qué más tiene que pasar para darnos cuenta? ¿A quién más tienen que matar? Para la esposa del líder Leopoldo López, su gira hasta ahora ha sido exitosa, pues le ha permitido solventar varias de las inquietudes que tenían sus compatriotas sobre la crisis que vive su país. Amigos televidentes que nos ven en la tarde de NTN 24, la gira de medios, la gira internacional que está haciendo Lilian Tintori, continuará mañana en París, Francia. Este fue el informe para la tarde. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Y el dato NTN 24 antes de la pausa. El gobierno venezolano debe $4.000 millones a 21 aerolíneas internacionales que trabajan en Venezuela. De hecho, en los últimos 2 de ellas, Air Canada y Alitalia informaron que no volarán más a Venezuela hasta que la deuda sea saldada por el gobierno de Nicolás Maduro. Este y otros datos pueden encontrarlos en nuestra cuenta de Twitter dedicada a las noticias de Venezuela, @NTN24BE. Pues en la tarde de NTN24 ya regresamos con mucha más información. Ya regresamos con La Tarde.